Hola a todos, muy bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a todas nuestras queridas amigas, compatriotas, colegas de Perú, de México, de Argentina, de República Dominicana, de Costa Rica, que sé que también hay, de Chile, por supuesto. Les damos hoy día la más cordial bienvenida a este cuarto webinar, actividades gratuitas en marco de nuestro curso de acomodo materno fetal 2024, con fechas presenciales confirmadas en Chile, en Perú, en México, ¿ya? Así que muy bienvenidos todos a este espacio. Hoy día vamos a ya dar el inicio con una súper invitación a una ponente que a mí me tiene muy feliz de poder colaborar también contigo, Margot, a una Ujú. ponente de territorio peruano específicamente, a una ponente latinoamericana y que es parte del staff de profesores, de docentes, de maestros de nuestro curso de acomodo materno fetal 2024. Vamos a conocer hoy día un poco más a Margot. Vamos a conocer también parte de su trabajo, en donde ha asumido una misión de recuperar parte del conocimiento y del saber de la partería peruana, muy bonito a lo largo de los años y que yo creo que tiene mucho que entregarnos, así que le doy la bienvenida hoy día a Margot. Gracias a todos por estar hoy día con nosotros. Gracias a Margot por aceptar esta invitación, por participar también en estos webinars. Querida, vamos a comenzar. Compartimos entonces desde acá y bienvenida Margot. Gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Gina, por tu invitación y por ponerme nuevamente en la senda de esta recuperación, ¿no? Que llegó a mi vida hace ya más de 20 años, ¿no? Que he tenido contacto con la partería tradicional peruana a través de un trabajo que hemos hecho, de hecho, con una compañera que está acá, que es Gloria Espinosa, ¿no? Con ella compartimos este trabajo para el Instituto Nacional de Medicina Tradicional, que nos puso en esta senda del entendimiento real de lo que es la partería tradicional peruana, de la que voy a hablar el día de hoy. Y gracias por invitarme a hacer este taller del acomodo, porque también me me pone en este camino de hacer em, esta sistematización que le falta mucho todavía a la partería en relación tradicional peruana, en relación a muchos de sus procesos, ¿no? Pero vamos a entender ahora justamente por qué ocurre o ha ocurrido todo esto, ¿no? En este webinar. Voy a compartirles la pantalla con mi presentación. ¿Ya? La voy a poner en... Ahí está. Ah, se fue para otro. Ya, ahí está. Creo que la pueden ver, ¿cierto? Perfecto, se ve súper bien. Ya. Bueno, acá tenemos el título de esta exposición del día de hoy, que nos pregunta ¿qué puede recoger la obstetricia de la partería tradicional peruana? Parece una pregunta de perogrullo, como dirían los españoles, una pregunta un poco tonta, ¿no? Pero hay mucho, ¿no? Que puede la obstetricia recoger de la partería tradicional peruana, ¿no? En este cuarto webinar introductorio del curso de acomodo materno-fetal que está organizando Matronería Integrativa desde acá del Perú, ahí con mi banderita, y con este huaco moche que representa lo que es el parto en realidad, ¿no? Este guacomoche fue el símbolo que utilizamos cuando trabajamos en este proyecto de formar una red, ¿no? Que incorporara conocimientos de la obstetricia académica y de la partería tradicional peruana, para formar una red materno-infantil, ¿no? En la atención, bajo, ¿no? La tutela del gran maestro Fernando Cabieses, ¿no? Que fue un honor trabajar con este maestro que recibió el grado de Amauta en el Perú, ¿no? Un hombre sabio, ¿no? Que escribió muchos libros, que amaba la medicina tradicional peruana y que nos dio este espacio ahí junto con Gloria Espinosa, con Graciela Sánchez, con la autora Broker también, para hacer este trabajo que
particularmente a mí me abrió el camino en la partería tradicional peruana, ¿no? Este huaco representa, ¿no?, lo que debe ser el parto en general, ¿no? Ahí vemos la mujer, la más grande, ¿no?, de todo este conjunto es la mujer, ¿no?, que es como debe de ser, pues, en el parto, ¿no? El acompañante sosteniéndola, ¿no?, en esta posición vertical, que es una de las posiciones que más se usa en nuestros territorios, y la partera, ¿no?, que ahora podría ser la obstetra también, o la matrona, o la obstetriz, ¿no?, chiquita, ¿no?, pequeña, humilde, ¿no?, dándole el protagonismo a la mujer, ¿no? Esto representa este huaco, ¿no? Y por eso lo he querido colocar allí, ¿ah? Bueno, el objetivo de este webinar, ¿no?, en el cual yo les invito a viajar un poco por la historia del Perú, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no?, para reflexionar sobre el contexto en el que se ha desarrollado la partería tradicional, especialmente la partería tradicional peruana, y la obstetricia académica en el Perú también, y sobre cómo en este presente siglo, nosotras, ¿no?, como obstetras, como profesionales de salud, podríamos finalmente integrar, ¿no?, los conocimientos y prácticas de ambos saberes en beneficio de la salud materno-infantil en territorios peruanos, latinoamericanos y del mundo también, ¿no? Ese era el sueño del doctor Fernando Cabieses, no solamente en relación a la partería, sino en relación a toda la medicina tradicional peruana, ¿no? Y ahí acompaño este objetivo con esta fotografía tomada en el cuarto encuentro de parteras tradicionales en Cusco, donde una partera, mi querida Consuelo, mi paisana, ¿no?, está haciendo una demostración de la limpia con un cigarro que se llama mapacho, ¿no?, en San Martín, en la selva del Perú, ¿no? Pero ella en ese momento estaba en el Cusco, ¿no? Había ido a hacer este encuentro con las parteras, ¿no?, que ahora ya les voy a contar cómo algunas ya saben, porque algunas también, como Rocío, como Gloria, que están acá, han participado del quinto encuentro de parteras en Lamas este año en la selva del Perú. Bueno, la agenda que tengo para el día de hoy es hablar un poco de la partería tradicional en el Perú, ¿no?, contextualizarla bien, hablar un poco de la obstetricia académica en el Perú, para poder ver por qué estamos en la situación que estamos ahora acá, ¿no? Y recién ahí entramos a hablar de qué podemos recoger, ¿no?, desde la obstetricia académica, qué podemos recoger de la partería tradicional peruana, ¿no?, y cómo podemos recogerlo también, que es importante, ¿no? Y de las estrategias para articular e integrar ambos saberes, ¿no?, finalmente, ¿no? Y quisiera, con el permiso de todas ustedes, antes de abrir ya directamente el desarrollo de la presentación, empezar agradeciendo, ¿no?, como nos han enseñado las parteras, ¿no?, agradeciendo a nuestros padres, que lo más grande que nos han dado en este mundo es nuestras vidas, ¿no? Agradeciendo a todos nuestros ancestros, a nuestro linaje de mujeres, a nuestras tierras, a nuestros bosques, a nuestras montañas, a nuestros ríos, que nos acompañan en cada uno de nuestros territorios, para que en este día, ¿no?, estén presentes con nosotros y nos permitan recoger todo aquello que sea necesario para el ejercicio de nuestra labor como acompañantes de mujeres en el parto, para que nos sintamos también unidos a este universo y a esta magia del parto, con el respeto que se merecen todos los conocimientos que vamos recogiendo y que debemos respetar de dónde vienen y honrar su origen. Eso quería empezar diciendo, agradeciendo a todos ustedes su presencia también el día de hoy acá. Gracias.
Bueno, empezamos hablando de la partería tradicional en el Perú, con esta imagen maravillosa de las parteras, ¿no? Y sus trajes de cada uno de sus territorios, ¿no? Esta fotografía fue tomada en el quinto encuentro de parteras tradicionales que se realizó este año en julio en la selva del Perú, en Lamas, ¿no? En San Martín. Y decirles que este es uno de los eventos que en este tiempo está tratando, ¿no? De valorar, de recoger, de poner en el justo espacio a las parteras tradicionales en el Perú. Debo mencionar acá a nuestra querida Ruro Kayuiro, que fue la que inició este movimiento con su propio peculio, ¿no? Con sus propias energías. Y ahora en este último evento hemos tenido la colaboración y me han permitido a mí también formar parte de la organización, ¿no? Y haber recogido la colaboración voluntaria de muchas personas, pero también de algunas instituciones que nos permitieron tener un número bastante grande, ¿no? de parteras y también que vinieran de diversos territorios para que pudieran compartir entre ellas, para que pudieran sentir que no están solas, para que pudieran saber, ¿no? Que hay otras mujeres como ellas en otros lugares haciendo lo mismo, ¿no? Y recibieron también el saludo de otras parteras del mundo, ¿no? Así que fue realmente un evento maravilloso este que se dio en Lamas, ¿no? Este año. Bueno, nuestro país, el Perú, es un país pluricultural y multilingüe, un país de muchas culturas y de muchas lenguas, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de una partería tradicional peruana, sino de las parterías tradicionales en el Perú, ¿no? Básicamente contamos con dos culturas andinas, la quechua y la aymara, y 51 etnias amazónicas viviendo actualmente en nuestro territorio. Cada uno de ellos, por supuesto, cada uno de estos grupos humanos tienen niños, ¿no? Y hay mujeres ahí acompañando a estas mujeres a traer estos niños, a llegar estos niños al mundo, ¿no? Las investigaciones entonces a torno al embarazo y el parto y el posparto se han hecho mayormente en los Andes, ¿no? Mayormente, y muy pocas etnias amazónicas, ¿no? Todavía nos falta mucho, mucho por recoger de la partería tradicional peruana para poder, digamos, hacer una sistematización y poder decir, ¿no? Esto es la partería tradicional peruana. Hoy día todavía no lo podemos decir, pero estamos en construcción, ¿no? Y estamos en este camino. La mayoría de las investigaciones han sido desarrolladas por antropólogos, ¿no? De hecho, cuando nosotros empezamos en este camino, ¿no? Fueron los antropólogos los que nos daban las luces sobre, ¿no? Cómo era, digamos, la vivencia para el entendimiento, ¿no? De las formas y las maneras en el contexto sociocultural de cada una de las comunidades, ¿no? Por eso, ¿no? Nos falta esta sistematización, como dice ahí, no existe una sistematización todavía de la partería tradicional peruana como tal, ¿no? Pero vamos en ese camino, ¿no? Y espero hoy día que muchas de las colegas, ¿no? Que tienen tal vez más cerca que nosotras que estamos en Lima, ¿no? A las parteras tradicionales, puedan ver esta enorme oportunidad que tenemos para devolver a nuestro país, para dar a nuestro país, ¿no? Todos estos conocimientos que podemos recoger, estas prácticas, ¿no? Que podemos recoger de estas sabias mujeres, ¿no? Y hombres también. Hay más mujeres que hombres, pero hay hombres también, ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces ahí hay dos imágenes de un dibujo y una fotografía en esta diapositiva de comunidades nativas de la selva. La primera es una comunidad Matsienga y esta es y la de abajo es de una comunidad Aguajún.
Recuerden que hay 50 etnias amazónicas en nuestro territorio, ¿no? Desde las culturas pre-incas, como hemos visto en el Huaco Moche que hemos presentado al inicio, ¿no? Este, tenemos pues evidencias, ¿no? De cómo nacían los niños, venían los niños a este mundo en nuestras tierras, ¿no? He estado hace poco, exactamente el mes pasado, ¿no? En Vilcahuamán, Ayacucho, en la Sierra del Perú, ¿no? Y he tenido la oportunidad, ¿no? Me he dado el permiso de poder hacer un recorrido por la Pampa de la Quinua, por el Museo de Sitio de Huari, ¿no? Y tener una excelente guía que me ha recordado, pues, en ese momento, todas las culturas preincas que hubieron en el país y el contexto en el que los incas entran a tallar y el entendimiento de por qué la conquista española se dio tan fácil, sin, casi sin resistencia, ¿no? Era porque todas estas culturas se desarrollaron independientemente, pero fueron los incas los conquistadores de estos territorios que unificaron el Tahuantinsuyo, pero no fue una unificación, digamos, armoniosa ni con el permiso de nadie, sino a través de guerras, ¿no? Además, el Inca era visto como el dios Sol, ¿no? Entonces era venerado, el Inca, sus pies no pisaban el suelo, ¿no? Entonces hay muchas historias, ¿no? Que a veces nos han contado nosotros, por lo menos en el Perú, cuando niños que no se ajustan exactamente a la realidad y que no nos permiten el entendimiento de por qué han ocurrido las cosas, cómo han ocurrido las cosas en nuestro país y por qué la historia viene siendo tan importante incluso para el entendimiento de cómo se está desarrollando la obstetricia actualmente en nuestro país, ¿no? Em, bueno, entonces, una de las culturas, ¿no?, que más evidencia nos ha dejado acerca del parto y de la vida sexual reproductiva ha sido la cultura moche, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a una mujer pariendo sola, ¿no? En este Huacomoche, ¿no? Y sí, pues, las mujeres podían parir solas. Y estas mujeres que podían parir solas eran los que generalmente se hacían parteras. Y el parto, al haber sido considerado un evento no solamente terrenal, ¿no?, sino un evento cósmico, un evento límite, donde la vida de la mujer se pone, digamos, en juego, ¿no? Donde la vida y la muerte, ¿no?, en el parto están, digamos, casi juntos, ¿no?, en estos tiempos, ¿no? ¿No? Entonces había que tener una relación muy grande, una alineación muy grande con el universo para poder estar en un evento tan mágico y que todo saliera bien, ¿no? Que la mujer saliera bien librada, ¿no? Como le dicen en varios textos, ¿no? Entonces, la partera, ¿no?, en estos contextos viene a ser un personaje, un ser elegido para acompañar a la mujer en este complejo proceso de traer una nueva vida al territorio, ¿no? Entonces es una mujer muy especial, ¿no?, que va a ser elegida por las deidades para poder cumplir esta misión tan importante, ¿no? Entonces hay que entender esto también, porque cuando nosotros a veces, o algunas colegas a veces se han denominado parteras, ¿no?, y se han presentado así frente a las mujeres en la ciudad en la actualidad, les han dicho, ¿y por qué si eres partera cobras? ¿No? Y entonces, porque la ignorancia es atrevida, ¿no? Decía mi maestro, ¿no?
porque los sistemas económicos en estos tiempos donde la partería se desarrolló eran diferentes, ¿no? No es que la partera no cobrara, ¿no? Es que había, digamos, ya de hecho la partera recibía de las personas que eran atendidas, ¿no? Cosas, ¿no? Como trueque. No es que no recibiera nada, ¿no? Además era un personaje muy reconocido, ¿no? Y muy valorado, ¿no? Pero cuando este sistema se rompe, entonces también, ¿no? Perteneciendo a la partera tradicional a una cultura que va a ser dominada, entonces también pasa a ser dominada y a pertenecer a una cultura, ¿no? Que es vista como menos, ¿no? En todo el contexto, ¿no? Con la llegada de los españoles pasa esto, ¿no? Y como decíamos, pasa porque el imperio incaico se estaba consolidando, ¿no? Había luchas de poderes y estos territorios que habían sido conquistados por los incas a la fuerza, ¿no? Y que habían sido obligados a cambiar sus dioses por los dioses, ¿no? Que les imponía el nuevo imperio, ¿no? Entonces vieron a los españoles como los salvadores y obviamente se equivocaron, ¿no? Y, y entonces es todo este contexto de mucho ruido, ¿no? Donde se compromete también, digamos, todos estos saberes de la partería tradicional, ¿no? En el Perú, ¿no? Y digamos, y el reconocimiento de la misma, ¿no? Bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el aprendizaje de la partería tradicional? Bueno, puede ser por observación, las aprendices curiosas desde niñas acompañan a la partera, ¿no? Ya, digamos, experimentada en este oficio, la van acompañando y van aprendiendo y van recogiendo de ella, ¿no? Todos sus saberes. Y este aprendizaje, otra cosa que me di cuenta, ¿no? Que es como dicen, por ahí hay bastantes mexicanas, ¿no? Dicen que me cae el 10, ¿no? Dicen ellos. Bueno, se me prendió el foco, decimos acá nosotros, al hacer este recorrido por Ayacucho, ¿no? Y poder estar en uno de los talleres de uno de los artesanos, ¿no? Que trabaja en piedra de Huamanga de una manera impresionante, me di cuenta, ¿no? Cómo es el aprendizaje del arte, de cualquier arte, ¿no? Para aprender de un maestro, en este caso de una partera, hay que tener curiosidad, hay que tener interés por el oficio, ¿no? Entonces nos explicaba el maestro, por ejemplo, cómo él había aprendido y cómo le pedía a un maestro ya experimentado que le enseñara y él le decía, no tengo tiempo para perder, ¿no? Pero él lo seguía, ¿no? Pero él estaba ahí haciendo su talladito, ¿no? Hasta que lo logró, mirando cómo hacía, ¿no? Así es más o menos como se aprende también el oficio de la partería. No es que la partera explica, pon las manos acá o haz esto acá, ¿no? Generalmente mirando, ¿no? Y estando bien conectada con el proceso. También muchas hablan de su propia experiencia, mujeres que han dado a luz solas, ¿no? Solas y que han aprendido en sus propios cuerpos, ¿no? Cómo es el parto, ¿no? Y que las otras mujeres, ¿no? de estas comunidades dicen, mira cómo ella que ha dado a luz tantos hijos sola, sí te puede ayudar a ti, ¿no? A las que lo requieran, sí te puede ayudar a ti en el parto. Y entonces, como que la comunidad las hace parteras, ¿no? Y hay otra forma de aprender la partería que es por donación de conocimiento. Y acá entramos ya en una dimensión sobrenatural, podríamos decir, o como diría el doctor Fernando Cabieses en su libro de Apuntes de Medicina Tradicional Peruana, la racionalidad de lo irracional, ¿no? Y es que
nos comentan y hasta en estos encuentros últimos que hemos tenido de parteras tradicionales lo han mencionado, ¿no? Que es que a la partera le cae el rayo. Un rayo te cae y te mueres, pero no les pasa nada, ¿no? O le cae el rayo muy cerca, ¿no? Alguna hasta le cayó en las 4 direcciones. Y esta partera que comentaba, que es la señora Bernardina del Cusco, ¿no? Nos decía que ella le decía a su padre, que era partero, que le enseñara, porque ella quería saber, y el padre le decía, es fácil, ¿no? Y no le enseñaba, ¿no? Hasta que le cayó el rayo a ella y de pronto ya sabía. Y eso nos puede parecer a nosotros, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, ¿dónde está el conocimiento? ¿De dónde viene? ¿No? Tal vez está dentro de nosotros y surge, no sabríamos, ¿no? Pero es real que empiezan a hacer cosas y saben cómo hacerlo, y saben cómo acompañar a las mujeres. El rayo es el iyapa en quechua, ¿no? Y representa este fuego del saber, ¿no? Que que llega pues a estas mujeres elegidas, ¿no? Los hombres también pueden ser parteros. Hay hombres que son parteros, generalmente los que han asistido a sus mujeres en el parto. Nosotros cuando estábamos en este trabajo em, por Inmetra, entonces me acuerdo yo que estábamos acá en Lima diciendo y haciendo todo este movimiento para que los hombres entraran, ¿no? A acompañar a sus mujeres en el parto. Entonces resulta que nos toca ir a las comunidades ahí al interior del país, Cusco, ¿no? Especialmente recuerdo Cusco, Congate, y cuando empiezan a hacer las demostraciones, ¿no? De cómo se atienden los partos, los esposos estaban ahí. Y entonces, como de una manera automática, natural, ¿no? Al lado de sus mujeres en el momento del nacimiento. Entonces, ahí no había que decirles a los hombres que estuvieran, ya estaban, ¿no? Y como las estancias a veces son bien alejadas, ¿no? Una de otra, ¿no? Entonces, los hombres tenían que atender a sus mujeres en el parto, ¿no? Entonces, la partería tradicional se aprende no por un esquema formal, ¿no? Este aprendizaje se sustenta en una cosmovisión de cada cultura. La cosmovisión es la forma de ver la vida, la salud, la muerte, ¿no? Que cada cultura tiene. Y entonces esto es importante también para el entendimiento, porque si yo quiero mirar las cosas desde mi propia cultura, entonces voy a chocar, ¿no? No voy a entender. Entonces tengo que tener la humildad de ponerme en, en la mirada, de mirar con los ojos con que ellos miran para poder entender, ¿no? Por qué y cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, como les decía hace un rato, habrá que ser muy curiosa, intuitiva para aprender, ¿no? Y siempre hay que estar consciente que somos intermediarias, ¿no? Esto es una de las cosas que yo voy a agradecer eternamente a a la partería tradicional peruana, ¿no? Cuando yo empecé en este camino, cada vez que yo escuchaba hablar una partera, cada vez que yo veía demostrar una partera, cómo en un sociodrama, ni siquiera en realidad, en un sociodrama, cómo asiste a una mujer, ver ese cariño, ver esa humildad con que se acerca a la mujer, con el respeto con que se acerca, yo no podía más que llorar. Lo he hecho muchas veces, ¿no? Era una cosa que me conmovía enormemente. Después de haber visto en mi formación como obstetra, ¿no? Tanto ego, ¿no? Tanto ego, yo soy, ¿no? El que va a hacerte parir, ¿no? Una cosa así. Mirar esa humildad y ese sentir que solo eres un instrumento, realmente a mí me ha conmovido enormemente siempre, ¿no? Y ha sido una gran lección, porque ahora cada vez que yo estoy al lado de una mujer, ¿no? No soy yo la que va a parir, no soy yo la que lo va a hacer,
soy solo una facilitadora, soy solo una intermediaria, ¿no? Tengo mis conocimientos que deben estar ahí presentes, pero debo respetar, ¿no? Y debo compenetrarme a tal punto para yo poder sentir también lo que esa mujer siente. Eso es lo que hacen las parteras, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto en el Perú, y también he tenido la oportunidad de escuchar una partera tradicional en Brasil y me pasó lo mismo, ¿no? En plena Universidad de Brasilia, contando su historia y yo llorando, ¿no? Por la forma, ¿no? La manera como sienten esta misión, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en México también, pero no he podido conocer a parteras tradicionales, pero sí a parteras de escuela, y ahí vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Tengo mucho cariño, un cariño muy especial a México porque, ay, me pasé para otro lado. Bueno, entonces rápidamente una pincelada sobre lo que es la partería tradicional peruana y cómo se ha, ¿no? Cómo se ha desarrollado en el contexto del territorio peruano desde los preincas, los incas y la llegada de los españoles, donde junto con toda su cultura la partera también es postergada, ¿no? Bueno, se da la independencia, vamos a ir así, pues, un vuelo bien rápido en la historia hasta la independencia del Perú, ¿no? Y después de la independencia, la consolidación de esta nueva república, ¿no? Lamentablemente no es que vamos a construir la nueva república con los pueblos originarios, ¿no? Sino con los que tenían, ¿no? El dominio todavía de estos territorios, ¿no? Y con este deseo de querer parecerse a los europeos, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? Hace, bueno, ahí dice 194 años, ahora son 198, me parece, porque nos faltan 2 años para llegar al bicentenario, ¿no? De la creación de la primera escuela de obstetricia en Latinoamérica, ¿no? Que fue creada en el Perú el 10 de octubre, ¿no? Que nosotros acá celebramos el Día Nacional de la Obstetra, ¿no? Entonces, es importante hablar también de esto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el desfase otra vez, ¿no? El, el 10 de octubre de 1826, por decreto supremo, que lo firma el mariscal Andrés desde Santa Cruz, ¿no? Se crea la maternidad, ¿no? Y la escuela de partos, ¿no? Nombrando como primera directora a una obstetriz francesa, ¿no? Madame Paulina Benita Cardió de Fesel, ¿no? Que es la fundadora, ¿no? Que acá muy reconocida, ¿no? Por la Escuela de Obstetricia, ¿no? Bueno, Benita tuvo un largo camino antes de llegar al Perú, incluso pasó por México, por Estados Unidos, ¿no? Quería ella hacer su escuela, salió de Francia, ¿no? Estos datos lo podemos encontrar en la investigación de Lisel Quiroz, que ahí les hago la referencia al final, en su investigación que ella llama de la comadrona a la obstetriz, ¿no? Y ahí nos relata exactamente cómo fue la historia de la creación de la escuela de obstetricia y que es muy importante saberla también, porque quien no conoce su historia, ¿no? Quien no conoce su historia, dice un dicho, está condenado a repetirla. Bueno, si la historia es buena, repitámosla, ¿no? Pero hay que conocer la historia para poder saber, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, las autoridades peruanas, cuando invitan a Benita Cadiú, ¿no? Tenían la intención de capacitar a las parteras tradicionales que hasta ese entonces estaban atendiendo los partos, pero la obstetriz francesa no tenía esa intención. Ella había venido a crear una escuela para mujeres que fueran de una clase social especial. No quería enseñar, ¿no? El arte de la obstetricia, como dice ella, a mujeres que no sabían leer ni escribir. De ese modo, entonces, la creación de nuestra escuela, la primera escuela de obstetricia
en América Latina, ¿no? Se hace en base al menosprecio y a la desvalorización de nuestra partería tradicional. Yo no estoy juzgando acá, ni diciendo que mal, ni que malos, ni nada, porque hay que entender el contexto histórico. Entiendo incluso, ¿no?, que la gente quería este territorio para sí, pero pareciéndose a Europa, ¿no? Eh, Querían, ¿no?, todo lo que había en Europa, ¿no?, lo más desarrollado, como siempre se quiere, ¿no?, para estos territorios. Y entonces, para eso todo lo que nos estorba, todo lo que no nos suma, los postergamos, ¿no? Y como pertenecen a una cultura, entre comillas, considerada menor, entonces los hacemos a un lado, ¿no? Porque sus objetivos, pues para ellos estaban muy buenos, ¿no? Y así es como se deja de lado a la partería tradicional, no se la integra, ¿no? Entonces, las estudiantes de la escuela, ¿no?, de esta primera escuela de partos, ¿no?, eran mujeres de la pequeña burguesía criolla y mestiza, ¿no?, que tenían su primaria completa, estudios primarios completos, y también conocimientos de francés, porque todos los libros en los que estudiaban estaban en francés. Fue una gran escuela de obstetricia, eso no se puede negar. Y de acá partieron varias obstetrices formadas, que es como se llamaba. Además, el nombre de obstetriz surge casi, digamos, por casualidad. ¿Por qué nos llamamos obstetrices acá en el Perú en un comienzo? Porque se decía de las mujeres que hacen la labor obstetriz, ¿no? Así se decía, de estas mujeres que atendían los partos, ¿no? Este, las mujeres que hacen la labor obstetriz. Y entonces, de ser digamos, un adjetivo, pasó a ser un sustantivo, ¿no? Entonces las mujeres adoptaron, ¿no?, el nombre de obstetriz y al calificativo, ¿no?, de todas las mujeres que estaban atendiendo los partos, ¿no?, como obstetrices, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? Por eso es que no nos llamamos matronas ni parteras, bueno, menos parteras, ¿no es cierto? Porque si estábamos queriendo hacer una enorme brecha, una separación muy importante, ¿no? Esto no es la obstetricia, ¿no? Y esto sí es la obstetricia. Así, en ese contexto se crea la escuela y se desarrolla. Y de hecho, cuando yo ingreso a la escuela y estoy en la escuela de obstetricia, pues de las parteras nos hablaban cosas no muy buenas, ¿no? Que hacían cosas que dañaban a los bebés, que dañaban a las mamás, ¿no? Cosas atroces, ¿no? Entonces, cuando yo conozco por primera vez a las parteras y me doy cuenta de lo que hacen, y digo, ¿qué es lo que me han dicho? ¿Qué es lo que me han enseñado? Probablemente las personas que me lo dijeron también lo estaban repitiendo simplemente y no habían conocido en su vida una partera, tal como yo, ¿no? Y eso que yo venía de un pueblo de la selva del Perú, y eso que yo había nacido con partera, ¿se dan cuenta? ¿No? Así sucede, ¿no? Así sucede. Bueno, entonces hay un poco para entender cómo se forma, ¿no?, la escuela de obstetricia en el Perú, y quería ahorita hacer esa comparación que yo vi la diferencia. He estado en México este año, en marzo, y me di cuenta de una diferencia muy grande, porque ahí no se forma una escuela, ¿no?, académica, ¿no? Son escuelas, pero lo que he visto y que a mí me agradó sobremanera es cómo las parteras que se forman en las escuelas automáticamente recogen todos los saberes de sus parteras tradicionales, ¿no? Todas las que yo conocí, que no eran parteras tradicionales, pero que eran parteras de escuela, sabían hacer, ¿no?, el rebozo, sabían hacer la cerrada, sabían hacer todas las técnicas, ¿no?, que hacen las parteras tradicionales, como de manera casi automática. Mientras que nosotros acá, ¿no?,
acá en el Perú estamos como bastante lejos todavía de poder insertar en nuestro quehacer obstétrico, ¿no? Todos los aportes que nos puede dar la partería tradicional peruana, ¿no? Bueno, dentro de estos saberes, ¿no?, que nos puede alcanzar la partería tradicional peruana, tenemos, bueno, en primer lugar, la posición vertical. No es que corresponde necesariamente a la partería tradicional peruana solamente. Esto, digamos, vamos, desde la partería en general, ¿no?, de todo el mundo. El silencio, el calor, la oscuridad también. Esto incluso Michel Odon lo explica, ¿no?, la importancia que tienen estos tres elementos, ¿no?, en el proceso del nacimiento. Otra de las cosas que podemos recoger de la partería tradicional peruana es el empleo de plantas y alimentos para acompañar el embarazo y favorecer el buen parto y posparto. Acá, cada uno de estos ítems que yo estoy mencionando podrían ser un taller, ¿no? En lo de las plantas es un universo, porque si nos vamos al norte del Perú, tenemos un tipo de plantas, que si nos vamos al centro del Perú, un tipo de plantas, si nos vamos al sur, y en el sur, en diferentes zonas, diferentes plantas. Me comentaba mi querida com- amiga y compañera Ruro Caigüiro que ella iba a un lugar y le decían esta planta es cálida y se usa para evitar el, el aborto, o para curar, para evitar que se produzca un aborto, y en el otro lado me decían que para acelerar el parto, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo recogemos esos conocimientos si no respetamos los territorios? Tenemos que enmarcar siempre, ¿no?, desde dónde estamos recogiendo. Entonces no podemos copiar una cosa y llevarlo a otro lugar, ¿no? Porque el terreno donde crece esa planta recoge ciertos elementos que en otros terrenos puede no haber o puede ser diferente y que le da una connotación diferente, ¿no? El pulso, el pulso es un medio de diagnóstico importantísimo para la partería tradicional peruana, ¿no? Con el pulso la partera puede saber si la mujer está embarazada, si es un solo bebé, si son dos bebés, ¿no? El sexo del bebé, si ya está empezando el parto, si ya está próximo el nacimiento, ¿no?, si el bebé va bien acomodado, etcétera, ¿no? Y cómo aprenderlo, ¿no? Entonces el pulso se usa en muchas culturas, como en la medicina tradicional china se usa también, ¿no? Yo he recibido una formación en acupuntura y el doctor nos decía, a ver, por lo menos 100 veces, ¿no? Ahí, para que puedas percibir, ¿no?, qué es lo que te está diciendo este pulso, ¿no? Los rituales, le estaba comentando a Gina, ¿no?, que ahora en mi práctica utilizo mucho esto y me ha dado muchos buenos resultados, ¿no? Usar rituales en el embarazo. Me he dado cuenta que si trabajamos bien en el embarazo, resolvemos cosas en el embarazo, vamos a llegar al parto como se debe, es decir, sin carga, para atravesar, ¿no?, todos esos portales, ¿no?, que necesita pasar la mujer para, digamos, transitar de no ser madre a ser madre, aunque sea su quinto hijo, ¿no? Entonces, la importancia del ritual es que ayuda al inconsciente a liberarse más fácil, porque el inconsciente trabaja mejor con el símbolo que con la palabra. O sea, alguien me puede decir, sabes que yo tengo miedo porque mi mamá, me dijo que era incapaz cuando fui niña, me lo dijo en tal contexto y tal cosa. Y yo le puedo decir, sí, fíjate, pero que ahora estás grande y ya, olvídate, perdona y no sé cuántos. Con la palabra lo entiende el racional, pero no se borra. Pero el ritual entra, ¿no?, al inconsciente de una manera, ¿no?, de una manera más sutil y, y casi
sin darse cuenta, ¿no? La mujer va soltando todas esas cargas que tiene para poder entrar al parto sin peso, ¿no? Con fluidez, con confianza, ¿no? Otra de las cosas que podemos recoger de la partería tradicional peruana es la gestión de la placenta, ¿no? Hay diversas formas. En varios lugares que yo he ido que me han mencionado lo que hacen con la placenta, pero siempre con respeto, ¿no? Pero siempre con agradecimiento, porque fue el órgano que dio vida a esta criatura, ¿no? Entonces en algunos lugares las entierran, ¿no? Le hacen una ofrenda bonita con la placenta a la mamapacha, ¿no? En otros lugares lo ponen debajo del fogón, en la ceniza, en otros lugares lo ponen debajo de la cama, me decían en la selva, en San Martín, que ponían debajo de la cama, ¿no? Porque las camas están en la tierra ahí, ¿ya? Entonces cavan ahí un huequito, un hoyito, y ahí le ponen, ¿no? Lo tapan bonito, ¿no? Bueno, y luego está el manteo, o llamado suisui o suisusca también, y la sobada, que son, digamos, dos de las cosas que vamos a desarrollar en mayor profundidad en este curso grande que está ofreciendo Matronería Integrativa, porque justamente habla del acomodo materno-fetal, y justamente estas técnicas sirven, ¿no? Para el acomodo, ¿no? Del feto, pero también de la madre, ¿no? Em, con esta, digamos, esta mirada hacia un mejor parto, hacia un parto mucho más fácil, digamos, y más rápido. Bueno, estas son técnicas que tienen diversas, digamos, formas de hacer, ¿no? Se dice manteo porque se usa en general una manta, que es muy diferente al rebozo, ¿no? Que se usa en México. La manta peruana es mucho más cuadrada, ¿no? Más cortita, pero se puede poner en forma de triángulo, ¿no? Y se puede utilizar, ¿no? O se puede acostar, si son mantas más grandes, acostar a la mujer ahí y hacer el movimiento, ¿no? Del manteo. O he visto en Vilcajuamán, por ejemplo, que las parteras ni usan manta, usan sus manos solamente para hacer el movimiento de las caderas, de la cintura. Y empieza el movimiento desde la cabeza, va bajando, ¿no? Hasta la parte de abajo, hasta los pies, ¿no? Solo con sus manos, ¿no? Y la sobada, que es también esta especie de masajito para ir moviendo al bebé. Me contaron ahí también en Vilcajuamán, en esta ocasión que estuve, ¿no? Que un bebé, por ejemplo, que está en presentación podálica, sí se gira de cabeza, pero no se hace en un solo día. Se hace en 3 sesiones diferentes. En una primera se puede sacar del podálico a la situación transversa o al oblicuo, por lo menos, ¿no? Y se le deja ahí. Luego dejamos pasar unos días, no se hace al día siguiente, ¿no? Y se sigue avanzando. Y así hasta en 3 oportunidades para ponerlo ya de cabeza, ¿no? Y es un movimiento tan sutil que se hace con las manos, ¿no? Tan delicado y que tiene una preparación previa para poder relajar a la mujer y poder hacer realmente ese cambio en la posición, ¿no? Cuando estábamos hablando con Gina me decía, lo del pulso sería genial para evitar hacer tantos tactos. Bueno, ¿no? Eh, y otra de las cosas que podemos recoger de la partería tradicional peruana también es el cierre posparto. Y acá también hay variedades, ¿no? Y también puede hacerse un solo taller de cierre posparto, ¿no? Y hay algunos que son bastante largos, con diferentes etapas, ¿no? Como en el caso del Hualtasca, por ejemplo, que se hace en Cusco,
¿no? Que tiene varias etapas, y hay otros que son mucho más sencillos, ¿no? Como, vuelvo a repetir otra vez, he estado en Vilcahuamán hace poco, y entonces, ¿cómo hacían las cerradas, las parteritas allí? En el mismo momento, después del nacimiento, solo con sus manos, ¿no? Solo con sus manos, ¿no? Sin utilizar ningún otro elemento más, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Que para recoger todos estos conocimientos, todas estas prácticas, tenemos que viajar muchísimo y, y tenemos tantas diversidades en nuestro país como para ir recogiendo, recogiendo y de repente, ¿no? Siendo así como un grupo de obstetras que van para diferentes lados y podíamos juntarnos y poder hacer una sistematización de todos estos conocimientos y devolvernos, ¿no? Devolvernos la memoria que, bueno, por circunstancias X no queremos culpar a nadie, la hemos estado perdiendo nosotros, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos qué estrategias tuviéramos para poder articular e integrar estos saberes, ¿no? Cuando empezamos a conversar con Gina, ¿no? Para hacer este curso de acomodo, ella nos hablaba y nos decía, yo les estoy proponiendo crear, innovar, ¿no? ¿Cómo integramos, ¿no? Estos saberes de la partería tradicional, ¿no? O ¿no? De la obstetricia académica? Por eso la semana pasada se tuvo este webinar sobre la ecografía, ¿no? Cómo lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Se juntan, ¿no? Y se integran o se articulan, como diría Cabieses, para el beneficio de las mujeres. Bueno, vamos a ver lo que hemos hecho en el Perú, lo que se ha avanzado un poco en el Perú. Después de la formación de la escuela de obstetricia, hubo, sin embargo, mucha necesidad todavía de mujeres por ser atendidas, digamos, bien en el parto. Entonces, se siguió con esta idea de capacitar a las parteras tradicionales, ¿no? Y se hicieron capacitaciones, pero bajo el enfoque biomédico, sin tomar en cuenta, no se tomó en cuenta para nada sus saberes ni el respeto a su cultura. Pero hacia fines del siglo pasado, el INMETRA, que era una OPD del Ministerio de Salud, ejecuta este proyecto en el cual yo les he comentado que hemos trabajado, que se llamaba Formación de una red materno-infantil con articulación de la medicina académica y la medicina tradicional. En este proyecto, por primera vez, y creo que por única vez, se colocó a las parteras y al personal de salud en el mismo nivel. Y yo lo puedo decir porque yo he estado ahí. Y acá está mi colega Gloria, que también lo puede ratificar, ¿no? Hemos estado ahí todos por igual, no siendo uno más que otro, no viniendo uno a enseñar a otros, sino vamos a aprender de todos y vamos a ver cómo podemos hacerlo juntos, ¿no? Y realmente era maravilloso eso, porque al inicio era una desconfianza tremenda, pero al final de los 3 talleres que programamos para afuera, ¿no? De cada uno de los lugares, todos acabamos abrazados. Y hay fotografías de ellos que lamentablemente yo no los tengo porque el INMETRA fue desmantelado. Cuando terminó, digamos, cuando el doctor Cabiese sale de INMETRA, se pierde todo ese trabajo, ¿no? Bueno, después de muchos años, en el 2006 se promulga la norma, creo que todos acá los que son ustedes conocen, en la norma del parto vertical, y que posteriormente fue revisada y corregida en el 2016 y que actualmente se llama Norma Técnica de Salud para la Atención del Parto Vertical en el marco de los derechos humanos con pertenencia intercultural. Tiene ese tremendo nombre, pero en ninguna página de dicho documento aparece el nombre de la partera tradicional, ¿no? Y solamente se habla de la verticalidad. Y hay una mezcla, entre otras cosas, que ni siquiera pertenecen a la partería tradicional, ¿no? Bueno, acá es una artesanía
digamos, que habla de la experiencia de Churcampa, que fue otra de las experiencias desarrolladas, donde estamos viendo, ¿no?, a la mujer atendiéndose en posición vertical, y este es un obstetra, ¿no? Ahí está con su, con su traje guindita, ¿no? Y esto sí es una artesanía actual, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estamos encaminados a hacer? A ver, ¿cómo continuar? Bueno, nos toca reconocer que las y los obstetras estamos siendo llamados para el mantenimiento del legado de la partería tradicional peruana. Queremos contribuir a fortalecer el ejercicio de los derechos de las parteras y las mujeres que acompañan, ¿no? Continuar recogiendo los saberes de la partería tradicional en las diferentes regiones de nuestro país, hacer una sistematización de los saberes de la partería tradicional peruana y diseñar investigaciones con modelos adecuados para poder comprobar el beneficio de estos saberes y prácticas en la salud materno-infantil y compartir la información que vayamos recogiendo en diversos tipos de espacios y de publicaciones, ¿no? Es como una cosa pendiente que siento que tenemos las obstetras. No quiero decir que es una obligación, no quiero, quisiera que en el corazón de las obstetras naciera este deseo, ¿no? Yo sé que ya hay algunas obstetras que tienen esa semillita en el corazón, ¿no? Con las cuales he podido conversar y eso nos da una luz de esperanza. ¿Ah? Bueno, acá una bibliografía sobre donde pueden investigar un poquito más, leer un poquito más sobre lo que hemos conversado acá. Y bueno, ay, disculpen, se me fue la diapositiva final. Eh, para terminar, acá con estas imágenes, con esta imagen de esta ofrenda hecha para el quinto encuentro de parteras en Lamas y con todas estas hojitas de coca, ¿no? Cada una de estos quintos de coca, que son 3 hojitas pegadas con miel, era uno de los rezos de cada una de nosotras. Todas las intenciones que hemos puesto allí y que esperemos que el universo nos ayude a cumplir. Acá nuestra gran Mercedes de Quispicanchi, y estas 2 parteras del norte del Perú, de la sierra de Lambayeque, ¿no? De Incahuasi, ¿no? Y acá con mis queridas parteras de Vilcahuamán, de Ayacucho. Bueno, abramos nuestras mentes y corazones para continuar recogiendo saberes, innovando formas de integrar y tejiendo soluciones que beneficien a las mujeres, niñas y niños de cada uno de nuestros territorios. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, mi querida Margot. Creo que ha sido una presentación, una experiencia muy bonita, que también nos llama, que nos invita un poco a la acción, a aquello que hay que recuperar y que, como tú bien decías, qué efectivo y qué valioso es. Yo me siento honrada de poder escucharte, de poder aprender también desde esta línea ancestral y demos un poco la palabra. Voy a leer un par de comentarios. Si alguien quiere hacer un comentario, decirle algo a Margot, se abre en este momento el espacio de preguntas y comentarios. Por aquí nos dicen, hermoso desde Samsung. Tati nos escribe y dice, qué placer escucharla y conocer virtualmente al obstetra Margot, Tatita Arana. Gloria Espinosa escribe, una metodología única que se logró tanto que está publicado por OPS, tanto para el PELINSA del legitimó los resultados, porque la cartería es vista hasta este presente como el retraso, lo sucio e ignorante, y eso se transmite y muchos no quieren formar parte de este saber. Esther dice muy acertadas las impresiones. Gracias, Margot. Giovanna nos escribe excelente ponencia de la adecuación que debemos tener frente al parto. Paz, precioso aporte. Muchas gracias por compartir. Leonor, qué maravillosa experiencia. Leonor, qué bueno verte por aquí. Esther, gracias por compartir tu experiencia. Elisa, gracias por sus experiencias. Qué lindos mensajes nos están dejando. Vuelvo a abrir el espacio a alguien que nos quiera comentar algo, opiniones, preguntas, chicas. Yo voy a decir algo.
Yo estoy leyendo la historia del parto, un libro que está muy interesante y se los recomienda. Se llama ¿Cómo salimos de aquí? Y es una pena porque los obstetras fueron formados por parteras, pero cuando entró el poder de la revolución industrial y toda esta economía y toda esta separación de clases que existió, fíjese que llegó un momento en que el de la autoridad oficial, además de desautorizarla, hay una escena de donde se habla de las hembras, de brujas y comadronas. No sé si conocen esa historia. No, pues No. sí. Entonces, fueron ese saber y ese conocimiento, fueron ellas quienes formaron a los obstetras, doctores, a los primeros médicos y obstetras, fueron de ellas que aprendieron. Pero el patriarcado, en toda su máxima expresión, luego se encargó de sacarla de, de desconocer o desvalorizar sus saberes, su práctica y su experiencia. Y han pasado cuántos siglos y todavía seguimos con las mismas luchas. Aquí no logramos tener la partería oficial todavía, y así hay muchos países. Por lo menos allá culturalmente es valorada, se defiende, se mantiene, pero en otros países es una lucha terrible y hay como si fuera un retroceso en alguna cultura o en algunos países, eh, de reforzar ese rechazo. O sea, y no hay manera. Entonces, en ese sentido, no sé si han tenido esas discusiones en las formaciones al respecto, a pesar del reconocimiento de la OMS, del involucramiento de ese trabajo, por ese reconocimiento, de ese saber, de esa práctica y de retomar, porque yo pienso que la obstetricia oficial necesita de esos aportes. Sería más beneficioso para todas las mujeres si se retomaran ese quehacer tradicional. Y me gustaría saber en ese sentido qué han hecho en Perú en ese sentido. No sé si me doy a entender, maestra. Ella me escuchó. A ver, Te escucho un poquito cortado, Jenny. Yo te escucho un Le había poquito. contado. La última parte yo por lo menos. No, no, no. que si hemos tenido, creo que dijo que si hemos tenido algún conversatorio al respecto de todas estas problemáticas Sí, con el que se sector oficial. presentan. ¿Sería eso, me pregunta? Sí, Mira, realmente no es que tengamos una mesa de diálogo, ¿no? Al respecto de lo que está pasando. Hay mucho, a ver, disculpe, hay mucho movimiento más, disculpe un ratito, se ve mal. mucho más de gestión particular, ¿no? Por ejemplo, estas encuentros de parteras que estamos haciendo son por motivación, digamos, individual, que luego han recibido apoyo de otros movimientos, ¿no? Pero desde el Estado mismo, como dijo ahí mi compañera Gloria con la que trabajé en este proyecto, este, sigue habiendo esta mirada de la partera como un ser que debería de desaparecer, que ya está en el pasado, que deberíamos avanzar, ¿no? Hacia otro momento. Luego acá estoy leyendo que dicen que algunas parteras usan mucho oxitocina. Yo no sé de qué parteras tradicionales estamos hablando. Acá en el Perú, de las que yo conozca, no usan ningún medicamento. Usan plantas, usan alimentos, usan técnicas, pero no medicamentos de los que yo sepa. No sé si habrá algunas parteras tradicionales que estén usando medicamentos. Acá en el Perú no he visto ni conozco de ninguna. ¿No?
Yo creo que puedo aportar como cierta diferencia entre la partería urbana y la partería tradicional. La partería tradicional ocupa herramientas que históricamente se han usado. La nuevo, la partería urbana, como se le ha llamado un poco en Chile, son parte de las que en realidad no tienen una tradición propiamente tal, sino que se dedican a la partería desde un ámbito más clandestino y que ahí ocupan, por lo que se ha visto en Chile por lo menos, algunas han ocupado en algunos momentos bien particulares y específicos, no es una práctica masiva, pero está esto bien claro. Eh, Hay algunas personas que se hacen llamar parteras sí que tengan el linaje y que se ha visto que han ocupado de manera muy específica y particular, ocasional, fármacos como la oxitocina, como es el Vicin, también se llaman ya de manera indiscriminada. Yo creo que como generalizar ante algo que ocurre pues, cada 5 años en la noticia y está en todas partes discriminado de los indígenas, porque no es así. La verdad que yo conozco partida tradicional chilena, partida tradicional peruana, y ninguno ocupa la medicina como tal. De hecho, creo que es parte de los equipos que, o los insumos que no son parte de la partida como tal. Creo que es importante mencionar esto y hacer esa aclaración. Teníamos dos manitos arriba, por un lado está María Lupe Delgado y Gloria Espinosa. Lupita Delgado, te damos la palabra. Gracias por venir hoy. Gracias, buenas noches, me parece para allá para ustedes. Yo soy de México, yo soy partera tradicional en México. Este, una de las cuestiones que escucho es cómo la historia nos va marcando que en todos los países tenemos como esta situación cuando se dividió y comenzó la situación de la partería para después volverse enfermeras, parteras profesionales en algunos lugares y en algunos, pues en algunas ocasiones hasta ser ya médicos obstetras, ¿no? Yo solamente tengo como una recomendación para Margot, si ella quisiera rescatar un poco los saberes de la partería allá en Perú, porque es bueno rescatar los saberes, pero más que rescatarlos, preservarlos. Saber cómo preservar todos esos saberes y pues hacerse como de un espacio en donde realmente ellas se puedan desplayar y a veces hay que escuchar lo que no se quiere escuchar, ¿no? Porque todas tienen ganas de hablar y todas tienen su voz, pero sería importante que Perú hiciera esa labor para rescatar. Digo, ya tenemos el caso de Colombia, ¿no? Que por ellas hicieron lo de la partería para el bien inmaterial mundial, pero ellas están rescatando sus saberes y lo hicieron en base de sus saberes. Y lo ideal sería como volver a rescatar esos saberes y preservarlos. Que el uso que se lleve a la obstetricia o a las parteras profesionales o a la enfermería sea con base en lo aprendido con ellas porque muchas veces se aprende, pero no se aprende con una partera tradicional. Se aprende porque hubo un curso y a veces no está mal, pero como bien lo mencionaron, las manos que ellas tienen, la forma, la fuerza, o sea, cada quien tiene su técnica y es respetable y sería bueno. Como esa parte. Con respecto a yo a lo que leí por ahí sobre la oxitocina, aquí en México hay parteras que hacen uso de la oxitocina, pero porque son capacitadas por sector salud y les mencionan cómo es que hacen uso de la oxitocina. Tenemos que entender que cuando llega un medicamento a una partera es porque le enseñaron cómo, porque ni siquiera es como que uno pueda ocupar el medicamento porque tampoco es tan sencillo ocupar un medicamento. No todos los medicamentos, son como tan accesibles, aunque se pudiera. Entonces, como que esa es como mi recomendación. Si en algún momento deseas charlar como con mi persona sobre cómo se rescatan todos esos saberes y cómo llevártelos para poderlos expandir hacia todo Perú, eso sería como muy interesante, porque cada país tiene su forma.
Y sería importante que Perú pudiera rescatar todos sus saberes y poderlos llevar hacia su misma comunidad de ustedes para el beneficio de sus mujeres, porque yo sé que mencionan muchas cosas, pero tenemos que entender que la obstetricia y la situación de la historia nos ha demostrado que se capacitaron porque se mencionaba que era un parto sucio, ¿no? Y como esto de las mujeres que tienen que hablar, y escribir de forma perfecta el español o en alguna ocasión como allá el francés, acá son como algunas otras cuestiones, solamente es como lo que mencionas, una discriminación, pero quitar como esa parte para entonces poderse acercar y hacerlas sentir valiosas, porque a veces es como no sentirse valiosa y entonces no te comparto lo que yo sé y se pierde, ¿no? Se pierde porque luego ya nadie quiere aprender, ¿no? Los jóvenes no quieren aprender. Entonces sería Exacto. interesante. Gracias por tu compartir. Gracias, María Guadalupe, muchas gracias. Gloria. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Gracias, Gina, Margot, querida amiga, compañera de camino de tantos años. Sabes que, bueno, hay una conexión y cariño especial hacia ti, hermana, linda. Y gracias por traer todo esto que nosotros llevamos como muy metido en el corazón, y no solamente en el corazón, sino en nuestro día a día. Yo creo que en la sangre y en lo que hacemos, ¿no? Cuando hablar de partería, me has rememorado todo esto del trabajo que se hizo con Inmetra, y como bien lo dices, un trabajo muy impecable, un trabajo de mucha recuperación y también de preservación, tomando la palabra de la compañera, ¿no? Eh, Porque a raíz de esto, ¿no? Que es para nosotros la raíz, o sea, no hay forma de poder como hablar de una plantación y de un florecer cuando no has encontrado la raíz de este saber, y la raíz es la partería. O sea, no puedes hablar de obstetricia si es que no hablas de partería. Habría una, no sé, una desconexión, ¿no? Incoherente para mí, ¿no? Entonces, hablar de saberes ancestrales es hablar de la esencia de toda la obstetricia en sí, ¿no? De los cimientos de la obstetricia. Y hoy en día, qué bueno que la compañera también que me antecedió habló esta de no solamente el rescatar, sino el preservar. Y sabes, nosotros en estos acompañamientos de parto en casa que nos llegó así como nadie lo buscó, pero la vida nos puso ahí al servicio. Y aquí sí, definitivamente el parto en casa es volver a lo ancestral, es comulgar con lo ancestral, porque lo que hacemos en parto en casa es definitivamente mantener vivos estos saberes, ¿no? Todo lo que viene a ser el cuidado continuo, el aguardianar, desde ese respeto absoluto por lo sagrado del parto, esta relación con la mujer, ¿no? Con las parturientas o con la mujer en todas las fases de su ciclo vital, esta comunicación como hasta sin palabras, ¿no? Esta expresión del cuerpo, del corazón, del alma, esta conexión que hacemos en el parto mismo, que a veces nos conecta con algo que no necesariamente, como decía Barbara Harper, que no solamente el parto es más allá de lo que vemos y miramos, sino que es una conexión como como más sublime, como esto que menciona Margot también, esta conexión con estas fuerzas supremas, ¿no? Que siempre están ahí, que somos solamente intermediarios nosotros, ¿no? Yo siento que necesitamos eh, como encontrar el sentido a todo esto, y trabajar el tema también de la reconciliación, ¿no? Con estos saberes. Creo que como matronas, obstetras, parteras, estamos dirigiéndonos hacia un mismo camino, y esta reconciliación, ¿no? Va a venir desde, Margot también mencionó el tema del ego, ¿no? Trabajar
mirarnos, mirar este quehacer diario, ¿no? Y también reflexionar, siempre digo, de a quién estamos sirviendo, hacer este constante proceso de pensamiento reflexivo de a quién sirvo a quién, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Está bien? A tener esta capacidad de autoconocernos, de poder hacer este pensamiento crítico también, ¿no? Entonces, bueno, Margot lo ha descrito muy bien, ¿no? Y bueno, hablar de saberes ancestrales de partería es hablar de nuestra esencia, es hablar de nuestra historia, y nuestra historia tiene que estar presente aquí. Y no la historia que nos contaron en la universidad, que es una historia media manipulada, sino es buscar, investigar nuestra verdadera historia. Y la verdadera historia, no, a mí yo lo tengo muy claro, no me la contaron en la universidad, ¿no? Entonces esto que dice Margot, claro, las parteras vistas nos enseñaron esto, ¿no? Que eran dulces, ignorantes, que muy toscas con las manipulaciones que hacía, pero cuando uno va investigando y encontrando todo este sentido, definitivamente descubrimos otra cosa. Y cuando nos encontramos con las actrices principales, las mujeres y los hombres que están ahí en la comunidad, uno encuentra otra cosa. O sea, simplemente eso, saquémonos la venda de los ojos y miremos con mayor objetividad y claridad y busquemos este encuentro, ¿no? Esta simbiosis, esta sinergia, ¿no? Entre los saberes, digamos, actuales, biomédicos, obstétricos, con estos saberes ancestrales. Gracias, Margot. Gracias, Gina. Gracias. Gracias, Lore, Mónica. por ahí Mónica también tenía la manito levantada. Mónica, si estás presente por ahí. Sí, sí, sí. Es que tengo un poquito de espera que quiero prender la cámara. Mónica Salazar. Y sí, Margot querida, aquí estoy ¡Ah! escuchándote. Bueno, pues yo feliz de haber estado en toda tu ponencia, tenía muchas ganas de escucharte. Y yo quiero destacar dos cosas que comparto contigo. En primer lugar, el hecho de que es súper importante eh, el que nos cuidemos de describir y enfocar bien a qué grupo de parteras es al que estamos describiendo, ¿no? Porque, como tú bien sabes, aquí en Lambayeque, en el norte del Perú, nosotros trabajamos mucho con las parteras tradicionales. Y hay una enorme brecha entre la partería tradicional de nuestra sierra, que es muy pequeñita, y la de las parteras urbanas. Como decía hace un rato, lamentablemente no logré escuchar bien lo que dijo Gina, tal vez voy a repetirlo, pero es muy cierto y muy lamentable que el Ministerio de Salud haya entrado con esta filosofía de capacitarlas y más bien terminó echando por tierra todo este gran saber. Yo diría que la partera urbana de esta región, porque no puedo hablar de todas las demás, nosotros tenemos 24 regiones y cada región tiene su propia partería. Definitivamente, las parteras urbanas de la región Lambayeque ya no son lo que en un momento fueron. No tienen casi nada de partería tradicional. Es lamentable. Usan oxitocina, usan todo tipo de medicamentos. Es lamentable y lo sé porque hay una joven que está conmigo desde hace 2 meses y medio haciendo un estudio de partería tradicional, es antropóloga y nos hemos encontrado con cosas tremendas. Pero en cambio tuve la hermosa oportunidad de ir a Incahuasi y estar con las parteras tradicionales, que obviamente tienen una filosofía de vida completamente diferente. Y puedo decir, apoyando lo que tú dices, que cuando estás con ellas in situ, definitivamente es otro mundo. Y me alegra mucho de haber podido estar con ellas. Dos de ellas son las que tú mostraste en la foto, mamá Segunda y Claro. mamá Susanita, que son las Y que que siempre fueron nos a visitan Lamas. y que enviamos a Lamas definitivamente y que son realmente maravillosas. Entonces, es una pena que el Ministerio de Salud haya continuado con este sesgo y quiera continuar diciendo que la partería tradicional no es buena, por así decirlo, ¿no? De una forma muy, muy simple. Y lo otro es que también es importante, creo yo, lo que dijo esta compañera que antecedió a Gloria,
que dijo que lo más importante es preservar. Y yo creo aquí, bueno, agradeciendo el que la plataforma esté aquí, que sería muy importante que desde nuestro lugar busquemos preservar Ujú, esos saberes, porque somos muchas. Nosotras aquí, bueno, yo solo hablo por Perú, obviamente aquí hay de otros lugares y qué ujú, bonito, pero desde donde estamos, yo creo que tenemos un compromiso, porque la partería es parte de nuestra formación. Yo orgullosamente me llamo partera. No me gusta que me digan obstetra. Y siempre lo digo, cuando doy cursos afuera me dicen, ah, pero eres médico. Entonces, no, yo soy partera y punto. Y es maravilloso sentirme así. Entonces, preservar estos saberes es nuestra tarea como parteras profesionales. Y el acomodar, el hacer todo lo que has descrito, bueno, sabiendo que las parteras de la región Lambayeque no trabajan con el pulso y tampoco hacen el parto vertical, sino el parto exacto. acostada. Es importante destacar eso, me pareció muy importante decirlo y por eso digo, aplaudo el que hayas explicado el hecho de que tenemos que saber en qué región estamos para poder hablar de partería. Y sería muy lindo tener un encuentro con esta compañera que nos hablaba de cómo podríamos preservar, porque aquí hay que preservar 24 parterías. Es súper interesante, así que sería maravilloso, un gran regalo para todas Exacto. nosotras como parteras profesionales. Muchas gracias, Margot. Ah, Muchas gracias también por haberme cedido la palabra a Gina y pues que sigan los éxitos. Ya nos veremos nuevamente. Bye, bye. gracias, Mónica. Mónica es una gran amiga con la que he compartido, he ido a su casa, hemos ido a conocer a una partera por ahí también, en Lambayeque. Wow. Y qué bueno que estén, porque ayudan a decir cosas que uno en el querer decir no lo dice y no lo puntualiza. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Verdad que no somos un país pluricultural? Muchas parterías. Pero Qué así como bonito dice Margot, escucharlas también. ay, disculpa Gina, así como dice el doctor Cabieces, hay muchas medicinas tradicionales. Lisel Quiroz, que es una historiadora peruana, mucho orgullo también, ella vive en Francia, y ella Margot la ha mencionado, ella también habla de que hay muchas parterías. Entonces, Ujú. de hecho, ahí está la mixtura que menciona Mónica, Margot también. Por aquí Rocío dice, súper Mónica, una gran referente de la partería y de la obstetricia holística, muy buena. Y le damos la palabra a, no sé su nombre, pero dice usuario de Zoom, bienvenida, abierto el micrófono para usted. Ahí la que tiene la manito levantada, que dice usuario de Zoom, pero no sé cuál es su nombre por ahora. Ahí sí, y la escuchamos. Buenas noches, ¿me hablan a mí? ¿Qué tal? Qué gusto. Bueno, mi nombre es Luz Peñafiel, yo soy orgullosamente peruana, viviendo actualmente en México, llevo cerca de 20 años. Aquí en México creo que soy la única, son rarísimas las obstetras que hemos llegado de Perú, pues a compartir también nuestra experiencia. Vengo de familia, ¿no? De obstetras en Perú, o sea, el conocimiento de la partería tradicional la tengo. Hice la carrera profesional en Perú. Tuve la fortuna de que recién me revalidaron los estudios acá en México y actualmente estoy terminando como médico general. Eh, Puedo compartir pues que lamentablemente acá en México las normas nos limitan demasiado, ¿no? El hecho de no perder la cédula hace que yo limite algunas funciones que podría favorecer a muchos pacientes que terminan en cesárea, justamente por lo que comentaba mi colega Marcot en la cuestión del acomodo, ¿no? Las restricciones de los pacientes de alto riesgo, ya, estamos limitadas. Que alguien se aventura, sí, existe, ¿no? Pero pues nosotros como profesionistas, así nos llaman acá en México, estamos limitadas. Queremos hacerlo, pero pues no falta quien te pueda acusar, denunciar de estar haciendo cosas que no te corresponden, que solamente le correspondería al especialista, en este caso el gineco, ¿no? Sí, estoy aplicando el parto vertical, pues lo llevo en el alma, ¿no? Y pues agradezco mucho a Margot, que es mi paisana, mi colega, yo soy obstetra 83 San Marcos,
¿no? Y Una promoción antes, después que la mía. 8-2, 8-4. Yo soy 8-2, ¿sí? Ah, mira, sí tengo amigas de 8-2. Pero las puertas abiertas acá en México para lo que necesiten. Estamos invitadas también en la especialidad, pues yo sé que en Perú se puede hacer ecografía, lo que llamamos mucho ultrasonido acá, ¿no? Y muchas cosas que acá en México no se da, ¿no? Porque hay la atención de partos, casi el 90% por la estadística, lo atienden los médicos. Y las profesionistas somos poquísimas. Acá en la Ciudad de México somos solamente 10 reconocidas por la Secretaría de Salud que podemos expedir el certificado. Y pues no faltan las parteras tradicionales que nos apoyan en ese sentido, pero como le digo, están muy perseguidas por la legislación. Entonces yo lo que trato de hacer en el área médica, pues ya estoy entrando al internado, es compartir con mis compañeros cómo se puede trabajar el parto respetado, el parto humanizado en los hospitales, ¿no? No hay necesidad de la agresión que normalmente se nos impone de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el alumbramiento hay que retirar todos los restos y no, yo nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Entonces, y no he tenido ninguna complicación. Bueno, eso es todo para dar oportunidad a mis colegas. Gracias. Gracias. Gracias, Luz, un honor tenerte acá. Bienvenida a este espacio. Voy a leer el último mensajito por aquí. Tú nos pones el papel profesional de la área maestra. Es casualidad estar en esta tribu de mujeres privilegiadas. Y yo, honestamente, me sentí la privilegiada. Espero que esta conexión con el propósito que voy estando más bien que cada una va sintiendo, ¿verdad? Como palabras de la ponencia de Margot, donde no es casualidad que estemos en este quehacer profesional, no es casualidad la obstetricia, no es casualidad la obstetra, no es casualidad la matona, la camarona, la barrera profesional. Hoy día va a ser un equipo con nosotros, así que saludos de Arequipa, también nos dice Yuri, gracias por compartir sus experiencias. Chicas, nosotros hoy día también lo vamos dando por terminado, vamos dando por cerrado este ciclo de webinar, 4 clases que hemos tenido tremendas con entre diferentes partes del planeta, de Chile, de Perú, obstetra, fisioterapeutas, todos en relación al parto y al nacimiento consciente, al nacimiento visto como una experiencia, nada más que como un proceso, sino como una experiencia y tomando y tratando de recuperar y de preservar, por supuesto, lo que es la partería de los territorios latinoamericanos, en este caso la partería chilena, la partería peruana. La dejo súper invitadas a este curso que se va a estar dando en México, que se va a estar dando en Perú, que se va a estar dando en Chile, y ya con fechas confirmadas. La primera semana es muy pronto. Si no han querido participar, para las personas que están en el WhatsApp de webinar de acomodo en el correo, perdón, en el celular, van a tener y tienen un descuento hasta el próximo domingo. Así que inscríbanse posible, no facilitar el pago, opciones dependiendo de cada país, así que participa, no te el trabajo, mira lo lindo que podría compartir, escucharnos también, compartir las diferentes experiencias que tenemos dentro y diciendo. Así que espero que puedan estar los días. Me voy lista con lo escuchado en Margot. Margot, eh, vuelvo a dar las gracias, la verdad que te agradecemos mucho por participar con nosotros como maestría, le agradezco también el tiempo y por supuesto ya toda la información entregada y la página para ti. Chicas, gracias a todas por estar. Si alguien nos quiere decir algo, los últimos 2 minutitos. Muchas gracias nuevamente, Gina, pero se te ha escuchado muy entrecortado. Oh, No sé si todas o yo solamente. no te dice si un poco te he contado. La escuché entrecortado. Bueno, a ir dando muchas gracias, Margot. Gracias a todos por estar, chicas. Gracias y nos vamos entonces comunicando para las próximas inscripciones, recursos, acomodo fetal. Niña, Margot, saludos a todos. Muchas gracias.
Gracias a todos, gracias. Gracias.